distinguidos oyentes, es un gusto llegar hasta el lugar donde usted está sintonizando la emisora. Un cordial saludo, un abrazo enorme. Queremos que este día usted sea una persona súper bendecida. Un cordial saludo a los centros penitenciarios, aquellas personas que nos están siguiendo en Centroamérica, en Sudamérica, en el Caribe, en España, acá en los Estados Unidos. Nos sentimos alegres de saber que usted está contactándose con el Ministerio Calidad de Vida. Gracias por permitirnos ser un canal para ustedes. Lo único que deseamos y anhelamos es que usted cada día tenga una calidad de vida, siempre poniendo los ojos en nuestro Señor Jesucristo. Y empezamos de esta manera su programa. Hay cosas que son imposibles y hay cosas que son posibles. Hoy tengo el gusto y el privilegio de compartir en el programa con Hugo Ramos. Hugo, muchísimas gracias por haber accedido a la invitación. Un gusto, Gustavo. Gracias por la invitación. Es un placer poder estar aquí en Calidad de Vida, poder compartir un poquito de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, lo que Dios nos permite hacer ahora, y gracias por tu invitación. No, para nosotros es una alegría. Hugo, coméntanos, ¿cómo fue su niñez? Mira, yo puedo decirte, Gustavo, amigos que nos escuchan, que nos están mirando en Facebook Live, yo puedo decir que yo fui un niño muy bendecido de parte de Dios. Ya. Yo soy el mayor somos 3 hermanos, yo soy el mayor. Papá y mamá pues ya están con el Señor, pero yo recuerdo, y cada vez que yo lo platico me da mucho orgullo, porque yo recuerdo, Gustavo, que yo nunca miré a mis padres discutir, faltarse al respeto, mucho menos gritos. Sin duda creo yo que como todo matrimonio sí tenían diferencias, pero lo hacían donde no estuviéramos nosotros, donde no los viéramos. Yeah. Por eso fue que yo nunca pude ver nada, nunca miré un grito de papá a mamá o de mamá a papá. Nunca recibí golpes, nunca recibí maltratos. Siempre en casa era mucho amor, muchos abrazos, besos, cariños. Entonces yo crecí en esa plataforma de nunca tuvimos necesidad de nada, gracias a Dios. Mi padre fue bendecido por Dios y no tuvimos necesidad, carencias de alguna índole, no tuvimos de sobra tampoco, pero tuvimos lo necesario para poder estar estables. Y por eso yo digo que yo fui el niño más bendecido del mundo. Qué lindo. Me tocaron los padres, para mí los mejores. Dios nos permitió que de niños tuviéramos una niñez excelente. Y doy gracias a Dios por eso, porque ahora eso a veces me permite a mí poder tratar de imitar a mis padres, cómo mis padres me crearon, que mi padre hacía por nosotros para poder implementar en la vida con mis hijos. Qué interesante, porque lo que los padres vamos enseñando con nuestro ejemplo a nuestros hijos, a la larga ellos, querramos o no, van a repercutir. Claro. Hugo, ¿qué querías ser de adulto cuando eras niño? Mira, a mí me llamaba mucho la atención, Gustavo, ser bombero. No sé por qué. Ya. Me gustaba, yo de hecho tenía muchos carritos de bombero, pero un día miré un incendio en vivo y muy trágico se me hizo. Ya. Y se me quitaron las ganas. Se me quitaron las ganas de lo que yo llegué a ver con mis propios ojos. Entonces dije, bueno, tal vez policía. Ya. Yo iba por esa rama, no sé por qué, pero pasó el tiempo, yo llegué a la edad de casi 15 años, entre 14 y 15 años a California. Tuvimos que dejar México, nos venimos para California, toda la familia. Yo y mis hermanos empezamos a llegar a la escuela, tuvimos que llegar a la escuela, a aprender el idioma.
Pero un momento en nuestras vidas donde mis padres no encontraban trabajo. Yeah. Entonces mi hermano, el de en medio, que se llama Manuel, y yo empezamos a trabajar también. Entonces llegó el momento que nosotros éramos los que manteníamos el hogar. Tuvimos que dejar la escuela porque ya no podíamos las dos cosas. Y tuvimos que madurar a muy corta edad. ¿Estamos hablando 15 años? 15 años, 17 años, Ya. 17, 18 años, mi hermano y yo manteníamos la casa. ¿En qué trabajaban? Trabajábamos, mi mamá tenía un primo hermano que tenía una fábrica de costura en California. En California se acostumbra mucho, hay mucha fábrica de costura, Ya. de hacer ropa. Ujú. Entonces en esa fábrica mi tío era el dueño. Oh, yeah. Entramos a trabajar, yo sé coser en máquina, hermano. ¿Qué cosas sabes Yo- coser? Faldas, pantalones, lo que sea, en máquina de 2 agujas, una Oh. aguja, poner zippers, poner botones. Qué cosa linda. ¿Y ahí? Y ahí fue donde empezamos a aprender ese oficio. Ujú. Ya habíamos dejado la escuela y ahí conocí a mi esposa. En ese lugar, ella trabajaba en ese lugar. Años después de yo estar en esa fábrica, llegó ella y ahí la conocí. Ya. Pero eso fue lo que hacíamos. Ya era yo un adulto, se podría decir, pero una edad bien corta. 18, 19 años, yo podría decir que ya era todo un hombre, pero mi edad pues no lo representaba, pero las responsabilidades que yo y mi hermano teníamos eran de un hombre hecho y derecho. Casa, biles, carro, todo, a mi corta edad. 18 años. 18 años teníamos. Entonces, mis padres se separan. Mi padre se regresa a México. Mi madre se queda en California con nosotros. A ver, ¿cómo es que papá y mamá se separan si ellos se llevaban bien y había una unidad bonita? Esto te lo voy a explicar. Después de... Mucha gente dice que en el amor no hay edad. Ya. Pero sí la hay. Y al transcurso del tiempo, Ujú. esa edad te va a cobrar factura. La diferencia que mis padres tenían de edad entre ellos era 30 años de diferencia. Guay. Ya. Entonces, por lógica, llega una edad donde pues el hombre ya no está fuertemente Ujú. y ya no hay ninguna comunión y pues decidieron separarse tranquilamente, sin ningún problema, nada, cada quien por su lado. Ya. Se acabó. Pero entonces, como nosotros manteníamos la casa, mi mamá se fue a vivir con una familia y nos quedamos de responsabilidad. Mi hermano pequeño, que en ese entonces tenía algunos 10, 11 años. ¿Cuántos hermanos son? Somos tres. Nada más. 3. Ya. Yo soy Hugo, Manuel y César, el pequeño. Ujú. Pero él tenía en ese entonces algunos 10, 11 años. No se quiso ir con mi mamá. Ya. Se quiso quedar con nosotros. Entonces nos hicimos responsables también del pequeño. Mm. Y pues nosotros seguíamos con nuestra vida, pero ya no estaba mamá ni papá para decirte no hagas esto, no hagas lo otro. ¿Quién iba a decirme a mí algo si yo y mi hermano era el que manteníamos la casa? Ya. Mamá y papá no estaban. Y eso es peligroso porque por lo menos lo ideal es mamá y papá en casa. ¿Por qué? Porque papá en ciertas áreas te da una seguridad, Ujú. pero mamá te da otras. Y hay cosas que dice, por ejemplo, madre solo una. Sí, madre hay solo una. Ujú. Y la madre hace por los hijos lo que sea. Da su vida. Da su vida entera si es necesaria Ujú. por sus hijos. Pero hay unas áreas donde la mamá no puede cubrir, que el papá sí. Ese es el rol del papá. Ese es el rol del papá. Ujú. Y no me malinterpreten, yo conozco mujeres que son mamá y papá. Oh, sin lugar a dudas. Excelente, y me quito el sombrero Claro que porque se la pasan trabajando, dan su vida por ser mamá y papá. Pero ni aún así, hermano, hay unos espacios donde te puedo decir, la forma del hombre masculina en casa
es importante. Esa imagen paternal. Esa imagen paternal es completamente importante. Entonces yo ya no tenía ni la imagen maternal ni la imagen paternal a mis 18 años. Y desgraciadamente uno empieza a conocer gente con la que uno no se tiene que involucrar. Ahí ha ocurrido, porque hasta ahí tú has sido un hombre responsable con tus hermanos, responsable con tus papás, y sostenías el hogar prácticamente juntamente con tu hermano, pero uno comienza a analizar y a decir, papá trabaja, mamá trabaja, nuestros oyentes que están escuchando ahora, ellos trabajan, no hay nadie en la casa, y finalmente nuestros hijos son responsables. Cuán importante es la imagen de papá y mamá, tarde o temprano, no importa la hora que tú llegues, no importa, debes estar presente. Alguno de ellos tiene que estar presente. Y eso es importante. Es súper importante. Y yo puedo decir que eso de no tener la imagen de mamá y papá en casa me hizo hacer todas las cosas que no tenía que haber hecho. Por ejemplo, ¿qué es lo que ha pasado? Por ejemplo, me empecé a juntar con gente que no tenía que juntarme. Ya. Gente que estaba en pandillas, gente que vendía drogas. Yo no las vendía, pero yo andaba con ellos. Empecé a usar drogas. Ya. Empecé a usar drogas y la droga o el alcohol es un escalón más para llevarte a otra cosa. Hay gente que primero se involucra en el alcohol. El alcohol es simplemente un step, un escalón para llegar a probar la droga. Ya. Y la droga empiezas con algo ligerito, suave, y después vas aumentando hasta que llega el momento que ya estás completamente adicto a una droga que es carísima y te lleva a hacer cosas que no tienes que hacer. Yo empecé a tomar mucho. ¿Por qué? Creo yo que a pesar de que no... Decía yo en ese entonces, yo no ocupo a mamá, papá, porque yo mantengo con mi hermano la casa. Traíamos un buen carro. Todo era fácil para nosotros. Uno cuando está joven a veces cree que el mundo es muy pequeño para uno. Cree uno que lo sabe todo. Cree uno que lo puede todo. Pero en realidad no sabe uno nada, ni puede uno nada. Simplemente a veces uno cree que por el hecho de tener un cheque semanal, quincenal, pues ya puede hacer todo, y no es así. La vida es más allá de ir trabajando semana a semana. Entonces empecé a tomar mucho, empecé a irme a nightclubs. Pero no me has dicho la razón por qué tomabas. La razón, porque yo me sentía como solo. Para cubrir la soledad. Para cubrir la soledad, la ausencia de mamá y papá. A pesar de que yo creía que podía ser, había una ausencia en mi corazón que no era la solución el alcohol. Claro. Pero el alcohol y la droga te hacen olvidar por lo menos el momento. Exacto. Aunque al otro día, pues, a lo mejor te sientes peor de como estabas ayer. Pero ese momentito te olvidas. Pero ese momento te olvidas. Claro. Entonces todo empezó con una cerveza. Decía yo, pues ya soy mayor de edad. Una cerveza, 2. Pero eso fue llevando a más y a más y a más. Drogas, alcohol, hasta que llegué a un punto que yo estaba muy, muy enviciado en el alcohol y la droga. ¿Cuánto consumías? Mira, yo consumía marihuana, consumía algunos $150 a la semana, $100. Alcohol, casi todos los días tomaba. ¿Y estamos hablando hace cuántos años? Estamos hablando del 96. Todo eso fue como del 94 hacia el 2007. Wow, increíble. Y en eso de cómo estaba yo ya había conocido a mi esposa, pero éramos amigos. Decidimos vivir juntos y nació mi primera hija. A ver,
Hay un momento en el cual tú estabas consumiendo, estabas bebiendo, estabas teniendo una vida demasiado libre, como muchos de los jóvenes agarran. Muy Dice, aquí desordenado. nadie me controla, yo decido lo que quiero, hago lo que quiero, finalmente tengo la plata que quiero, Exacto. no necesito a nadie. Pero en medio de todo ello había una soledad y había una Había tristeza. una soledad y una tristeza enorme. ¿Llegaste a tocar fondo? Llegué a tocar fondo. Eso significa hasta lo último. Hasta donde lo ya no último, fue más. llegué a tocar fondo ya cuando estaba con mi esposa viviendo juntos, Ya, que nos venimos de California a Virginia. ya. Llegué a tocar tanto fondo, Gustavo, que yo me alcoholizaba diario. ¿Qué bebías? Alcohol. Alcohol. Bebía, por lo que te digo, todo comienza con poquito. Con suavito, algo. A mí la bebida cerveza no me hacía absolutamente ya nada. Claro. Yo me podía tomar, como dicen afuera, un 24 de cualquier cerveza y era como agua. suave. Oh, ya. Yo me llegaba a tomar botellas grandes de Jack Daniels, de whisky, coñac, tequila. Me lo devoraba. Una botella no me duraba ni 2 horas de Te tequila. embriagabas. Completamente. Ya. Y había una bebida que tiene, es una botellita pequeña, tiene 45% de alcohol, tiene 7 vinos mezclados. Ya. Eso era, yo decía que era combustible como para aviones, algo muy fuerte. Y eso Ya. tomaba todos los días. Pero algo que a mí me quedó, y no me llena de orgullo, pero digo, wow, ¿por qué esta parte de mi vida no me pudo cambiar? A pesar de mi alcoholismo y mi drogadicción, Ujú. yo no faltaba a mi trabajo. ¿Así ebrio ibas a tu trabajo? ¿O No. nunca has sido ebrio? Nunca fui ebrio. Es más, yo trabajé en una compañía aquí en Virginia, Ujú. 18 años. Ya. Jamás se dieron cuenta de mi problema del alcohol y la droga. Nunca. ¿Cómo la protegías? No lo hacía en el trabajo, Ya. pero lo hacía fuera Fuera. del trabajo. Y nunca se dieron cuenta de mi adicción. Ya. Y siempre fui muy responsable. Yo no faltaba a trabajar porque me había ido de party la noche pasada. No. Yo así como me sintiera de mal, así me iba a trabajar. Porque yo tenía en mi mente, estaba registrada una responsabilidad. Que aquello de aquella parte no tenía nada que ver con mi vida, como yo la llevaba. Y eso, al ser responsable, me permitía tener para poder seguir con mis vicios. Pero es interesante que cuando una persona comienza a consumir, a beber, a drogarse, la conducta cambia. Las actitudes, el temperamento, las acciones. ¿Ya estabas casado? Ya estaba casado y todo eso cambió, Gustavo, que estás diciendo. Mi temperamento era muy agresivo. Digo, yo era muy agresivo, pero era responsable. Agresivo, responsable. Responsable. Era buen padre, pero seguía drogándome. ¿Y tus hijas te miraban en Mis ese hijas estado? me miraban, no sabían que me drogaba, pero sabían que me miraban ebrio. Me miraban alcoholizado. ¿Y la esposa qué te decía? Mi esposa llegó a un punto que ya yo siempre le echaba, este es uno de los problemas, la gente, amigos que nos están escuchando, que nos están viendo. El que tiene el problema siempre busca a quien decirle, a echarle la culpa, Echarle la culpa. pero nunca acepta su problema. Ujú. Cuando yo digo que yo toqué fondo, una mañana, Gustavo, me despierto y me desperté con una angustia enorme en mi corazón. Ya. Yo había pensado que había golpeado a mi esposa y a mis hijas. ¿Y? Y yo me levanté con esa desesperación, esa angustia por saber que no era cierto lo que yo estaba soñando. Ujú. Y mi primera reacción fue voltear a ver a mi esposa a ver si no estaba golpeada. ¿Y? No estaba golpeada. Uf. Fui a ver a mis hijas, todo normal. Pero esa angustia que yo sentí en mi corazón Ujú. fue algo tan feo que yo sentí en mi corazón, algo que no me gustaría volver a sentir jamás en mi vida. Ya. Me puso a pensar que yo ya tenía un problema muy grave.
Y siempre digo esto, a veces no se entiende, pero es como yo lo puedo expresar. No hay peor cosa, Gustavo, que tú sepas que tú tienes un problema. Que reconozcas que tú tienes un problema, pero no sepas dónde acudir. Yeah. Yo probé de todo, Ujú. de todo, y mi problema cada vez me iba hundiendo más. Wow. Mi matrimonio estaba completamente destruido. Y yo echándole la culpa a mi esposa, que ella era la culpable, cuando el adicto era yo. A ese nivel te lleva la droga y el alcohol, Gustavo, a pensar de esa manera. Y todo adicto cree que toda persona es su enemigo. Están en contra de él. Y no es así. Yeah. Pero la misma adicción te hace pensar y hacer cosas que tú ya no puedes controlar emocionalmente, ni físicamente, ni temperamentalmente. No puedes controlarlo porque la adicción ya te tomó completamente a ti. Yo no podía parar de tomar. No podía. Yo no quería. Dentro de mí decía, no puedo seguir tomando de esta forma. Pero no podía parar, Gustavo. No podía parar. Su cuerpo le pedía que... Mi cuerpo me lo pedía. Era una necesidad para mi cuerpo, hablando físicamente, que no podía parar. Tenía que tener alcohol en mi cuerpo para que mi mente, supuestamente yo, y mi cuerpo estuvieran tranquilos. Es horrible llegar a ese nivel. Es algo, yo no se lo deseo a nadie, y ahora puedo entender y puedo ayudar gente que pasa por lo mismo, porque yo ya pasé por ahí. Tenías una dependencia total de la droga y el Totalmente, alcohol. Gustavo, a la droga y el alcohol. Y en algún momento tu esposa te dijo, mira, Hugo, basta, suficiente. No quiero saber nada más de ti, nos divorciamos. ¿O no hubo eso? Dijo ella. Sí, no, sí lo hubo. Ella empezó a buscar de Dios. Ella empezó a buscar primeramente de Dios. Y iba a la iglesia, y mis hijas iban a la iglesia. Y yo miraba a mis hijas muy contentas. Y es muy difícil que unas niñas, soy padre de 3 hijas, Ya. Nicole, Stephanie y Savannah. Es muy difícil que unos niños vayan a la iglesia y regresen contentos. Porque a un niño, si le dices vamos a ver unas movies o vamos aquí allá, tal vez esté más contento que le digas vamos a la iglesia. Hablando sinceramente. No, lógico. Lógico. Entonces yo miraba que mis hijas venían con un gozo, con mucho gozo y contentas. Me decían, Daddy, let's go to church. Vamos a la iglesia, vamos a la iglesia. Algún día sigan yendo con su madre, sigan yendo. Mi esposa empezó a ir. Mi suegra me hablaba de Dios, le decía yo que estaba loca. Mi esposa me hablaba de Dios. Ya. Le decía que estaba loca. Todo el mundo que me quería hablar de Dios le decía que estaba loco. Pero eso no les ayudó a ellas para que yo me acercara a buscar de Dios. ¿Qué es lo que a mí me acercó o me hizo cambiar o empezar a tratar de cambiar? Ver la forma de cómo mi esposa iba cambiando. Cambiando para bien, cambiando para mal. Cambiando para bien. Lo que sucedía cuando ella se iba a la iglesia, yo me quedaba en casa, lógico. Y regresaba y yo era el primero que le quería quitar el gozo en su corazón y a discutir. El error que ella cometía era ponerse a discutir conmigo. Ya. Pero cuando yo me empecé a ver que yo seguía insultándola, diciéndole de cosas, hacerla sentir mal, ella no me respondía nada. Interesante. Agarraba sus cosas y se subía. No fue una vez, no fueron 2 veces, fueron varias veces. Y un día me dijo, se paró enfrente de mí y me dijo, ya cuando estaba bien decidida que era lo que quería hacer, me dijo,
ella se iba a bautizar y le dije yo, si tú te bautizas, tú y yo nos vamos a separar. Ya. Yo la puse entre la espada y la pared, yo creyendo, Ya. para orillarla y que cambiara de parecer y que no hiciera lo que iba a hacer. Ujú. Pero la respuesta que ella me dijo no era la que yo esperaba. ¿Y qué te dijo? Ella me dice, yo no voy a dejar a Dios por ti. Wow. Si tú te quieres divorciar, yo me voy a bautizar, quieras o no. Si tú te quieres divorciar, comienza el trámite, te firmo los papeles, no hay ningún problema. Pero yo no voy a dejar a Dios por ti. Ella nunca se imaginó el impacto que esas palabras iban a hacer en mi vida. Ya. Yo sentí que me atravesaron una espada en mi corazón Ujú. y me la volvieron a sacar. Wow. En ese momento fue cuando dije, wow, voy a perder a mi familia. Ujú. Yo muchas veces, Gustavo, tanta discusión que tenía con mi esposa, estuve a punto de irme de la casa muchas veces. Claro. Muchas veces ella a veces hasta me corría. Ujú. Y yo no me iba. Una vez, Gustavo, no sé si ya se lo he contado a mi esposa o no. Una vez me fui al aeropuerto. Me iba a regresar a California. Estando en Aquí estando en Virginia. Virginia. Mis hermanos viven en California. Ya. Yo no tengo familia aquí. Ujú. Bueno, tengo digo familia como mis hermanos. Familia primer cercana. grado. Exactamente. No me pude subir al avión. Ya con pasaje. Y no me pude subir al avión. Lo que venía a mi mente, si te soy bien sincero, no venía a la mente de mi esposa. Venía a la mente de mis hijas. ¿Por qué? Porque cuando yo fui papá por primera vez fue como una bendición para mí. Ujú. Aunque no fue la solución a mi adicción y todo, pero mi primera hija fue como algo que Dios me regaló para que cuidara, para que la creciera, la educara y en algún tiempo me pudiera ayudar a salir de donde yo estaba. Pero ¿cómo la estabas pasando así? Mira, solamente Dios, Gustavo, sabe el infierno donde yo vivía junto con mi esposa. Ujú. Es algo terrible, es algo que yo no se lo deseo a nadie. Yo a veces me pongo a analizar, Gustavo, digo, ¿cómo pude salir de esto? ¿Cómo pude sobrevivir tantos años a todo esto? Y vino mi primera hija, vino la segunda, y yo seguía igual. A ver, Hugo, hay momentos en los que y escucho a las personas, aun cuando damos consejería, dice, yo me estoy quedando por mis hijos, porque si hubiera sido por él o por ella, yo ya me hubiera divorciado. Sí. ¿Y tú crees que eso es correcto? Te voy a decir sí y no. A ver. ¿Por qué no? No, porque vas a destruir un hogar completamente, más de lo que ya pueda estar. Exacto. Y sí, porque tampoco es vida poder estar viviendo con una persona que discutes a diario. Ya haces un infierno en la Haces tierra. un infierno en la tierra, exactamente, tú lo acabas de decir. Entonces, ni es beneficiario para tu pareja, ni es beneficiario para ti, mucho menos para tus hijos estar viviendo de esa manera. Pero a la misma vez, ¿qué dice? Si me voy, ¿y qué va a pasar con mis hijos? Es otra interrogante. Este es interrogante. Y comencé esta charla diciéndote la forma como yo viví de pequeño, en una familia llena de amor. Exacto. Era lo que yo no quería romper con mis hijas. Qué bonito. Era lo que yo prefería seguir de esa manera, pero no abandonar a mis hijas. Porque yo te puedo decir con toda honestidad, franqueza, mi esposa te lo puede corroborar y ella me lo ha dicho. Tú como papá fuiste excelente.
Sigue siendo ese excelente papá. Mis hijas no pudieron tener un mejor papá. ¿Qué hubiera sido si en esas circunstancias tu esposa te hubiera dicho, tú eres un fracaso? Me voy. Tal vez a lo mejor le hubiera ahorcado y me voy. O sea, cuán importante, amables oyentes, en el matrimonio Sí. es el poder de las palabras, cómo podemos ayudar a nuestro cónyuge para poder levantarlo, para poder destruir, porque esa es tu vivencia. Ella te hubiera dicho, no vales, eres lo peor de los hombres. Sí, yo creo que eso hubiera sido el acabose. No me decía nada de eso, pero a mí me sobrellevaba. Interesante. Con una esperanza de que algún día yo pudiera cambiar. Y deja solamente eso mi problema, Gustavo. Uh-huh. La drogadicción, el alcohol. Ella entró en una depresión severa. Totalmente. ¿Por tu causa? Por ¿O mi por causa los problemas? vino a ser parte, pero no fue el comienzo. ¿Por qué? Ya. Por situaciones que ella tuvo en su niñez, le vinieron a afectar en su madurez, y estaba sometida completamente a una depresión y medicamento Ya. que ella no podía hacerse cargo mucho de mis hijas. Ahí vino a ser otra cosa que decía yo, no me puedo ir, no puedo abandonarlas en este momento. Sería yo un ingrato, una persona. No puedo hacerlo. Me quedo, sigo, voy a seguir haciendo lo que hago porque no puedo hacer más, pero me voy a quedar. Ya. El Señor la libera cuando ella conoce a Dios, ella es libre de toda depresión, pero yo sigo hundido en el alcohol. Cuando ella me dice, nos vamos a divorciar, Ya. está bien, me sentí el ser humano más, ¿cómo te puedo decir? El peor ser humano del planeta. Uh-huh. Porque yo después me puse a pensar, dije, ¿quién soy yo para amenazarla de esa forma y queriendo que siga viviendo conmigo de la forma que vivimos, cuando ella está buscando algo mejor? Uh-huh. Está educando a mis hijas a algo mejor que lo que yo estoy dándole a ellas. Ya. Y un día, ella se iba con mis hijas a la iglesia y yo siempre me daba no ansiedad, sino, como decimos nosotros, me daba el gusanito, me picaba y abría una Biblia que ella tenía ahí. ¿Solo? Solo. Ya. En mi cuarto, solo. Y esto es increíble. Yo creo que solamente gente que ha podido pasar por esta situación y ha visto con sus propios ojos y experimentado cosas que Dios hace en el ser humano. Ya. Abría mi Biblia y yo sentía que literalmente las palabras me brincaban. Y cada vez que yo abría la Biblia, yo no conocía la Biblia, yo sabía que existía la Biblia, siempre supe que existía Dios. Uh-huh. Y siempre supe que había un Dios todopoderoso. Pero yo no le estaba sirviendo a Dios. ¿Esos te inculcaron los papás? Sí. ¿Esa idea? Mi padre fue una persona muy creyente en Dios. Ya. Muy dadivoso. Súper dadivoso. Quiero llegar a este momento. Tú en la droga, en el alcohol, ya un hombre casado, ya con hijos. ¿Dónde entra la mamá en todo esto en tu vida? Mi mamá Yo me vengo para acá, para Virginia. Ya. Mi papá ya había muerto. Fui a enterrarlo a México. Uh-huh. Y él ya no regresó después de que se fue. Sí vino. Vino a visitarnos. Y a los 2 años murió. Mi mamá seguía viva. Y cuando yo recibo la ciudadanía, Ya. mi ciudadanía, le empiezo a tramitar papeles a mi mamá. Uh-huh. Todo, no agarré yo abogado,
pero yo mismo llenaba las aplicaciones, en migración las aprobaba, me mandaban otras. Total que en año y medio le aprueban supuestamente su residencia. Yeah. Tiene que viajar a México. Uh-huh. Cuando llega a México le dicen que no había nada. Le cierran el caso. Wow. Y se queda deportada en México. Entonces ya verla fue más difícil porque ahora había que viajar a México, a Tijuana. Ella volvió a hacer su vida, se casó con un hombre muy bueno. Yeah. Un hombre que de principio mis hermanos y yo no aprobábamos Uh-huh. porque no lo conocíamos, era celo de hijos. Claro. Pero un hombre muy, muy bueno. A pesar de toda la situación, Dios tuvo misericordia de ella y le puso en su camino un hombre muy bueno también. Uh-huh. Le hizo una casa, le tenía una casa en California. Al verse deportada, su esposo le hace una casa en México para que tenga en México. Pero en menos de un año le paró la casa. Wow. Y muy buena persona que hasta el día de ahora le decimos güeros, que es güero de ojos verdes. Uh-huh. Pero muy buena persona, lo queremos mucho. Y se va deportada. Y ella empieza un proceso a volver a buscar a Dios. Ella le sirvió a Dios por toda su juventud. Eso es bien difícil, Hugo, cuando ves, le he servido a Dios toda mi juventud. Les he dado los mejores ejemplos a mis hijos. Les he dado todo lo que ellos han querido. Nunca les he hecho falta nada. Pero veo a mis hijos en las adicciones. Es el dolor más duro para los papás. Sí. Ver que su vida se les está desgajando, se están destruyendo internamente. Pueden sonreírte, pero por dentro dicen, están... otra vez vino. No llega a la casa. ¿Qué ha pasado? Sí. Y es el clamor de los papás. Supongo que ese es el camino que mamá tenía. Ese es el camino que mamá tenía. Yo como me vine de California para este lado a Virginia, Ya. pues yo me separé mucho de ellos porque Ujú. pues yo vivía de este lado y ellos hasta allá. Claro. Muy poquito los miraba cuando viajaba yo a verlos. Pero cuando yo viajaba, pues nos reuníamos y eran unas fiestas, era emborracharnos y mamá también participaba muchas veces. Hasta que ella pasa por ese proceso donde se encuentra sola, claro, en su país, en México, pero en un lugar donde no conoce a nadie. Uh-huh. Sin casa, sin carro, sin trabajo, sin sus hijos. Y ella vivía al lado de mi hermano, o sea que compartían una casa dúplex, eran dos Yeah. casas en el mismo lugar. Uh-huh. En una vivía mi hermano con su familia, en otro ella y su esposo. Se queda sin casa, sin nada, sin los nietos, nada, Wow. sola. Y empieza ella un proceso, Dios la hace pasar por un proceso a volverla a encaminar y que volviera a su primer amor otra vez. Ya. Cuando eso sucede, yo le reclamé, yo ya, antes de llegar ahí, un día, cuando te digo que yo leía no ¿La la Biblia? leía, yo veía que las letras me brincaban, Uh-huh. pero cada vez que yo le metía el dedo a la Biblia, a la palabra de Dios, había un mensaje para mí, una palabra de confort a mi vida, que yo no sabía dónde estaba ni la andaba buscando. Uh-huh. Pero lo que yo leía me traía como paz a mi corazón. Qué bonito. Un día no estaba alcoholizado 100%. Ya había tomado algo. Sábado, bien recuerdo. Estábamos comiendo. Y le pregunto a mi esposa, ¿vas a ir a la iglesia ahora? Me dice, claro, pues todos los sábados vamos. Y le digo, ¿puedo ir con ustedes? Se les cayó el bocado, todas pararon de comer. ¿Vas a ir a la iglesia con nosotras? Uh-huh. ¿Puedo ir? Dice mi esposa, sí, vete a dar un baño y te esperamos. Uh-huh. Fui y me bañé. Yo no tenía ni idea, Gustavo, qué me iba a suceder, qué iba a encontrar yo. ¿Pero qué te ha movido a ir a la iglesia? Estaba ya cansado de vivir la vida que llevaba. Ok, ya. Estaba muy cansado y con esa angustia de despertarme todos los días y saber que no sabía qué yo había hecho horas antes, Uh-huh. eso es muy feo.
Cuando eso te llega a suceder, es una angustia que cargas en tu corazón todos los días. Wow. Se te olvida cuando estás alcoholizado o drogado. Pero cuando pasa el efecto, esa angustia regresa peor todavía. Increíble. ¿Ya te fuiste a la iglesia? Me fui. Yo no sabía qué iba a esperar, qué iba a ver. Yo siempre, cuando fui joven, pues, me iba a nightclubs y todo. Me gustaba mucho la música. Uh-huh. Llegamos a la iglesia de 2 plantas, 2 pisos. Y llegamos ahí al primer nivel, ya el servicio había comenzado, pero yo oía la música, tambores y todo. Algo se empezó a mover dentro de mí. Subo al segundo nivel donde hacían el servicio. Veo una banda de músicos. Veo a niñas danzando. Todo el mundo danzando, aplaudiendo, cantando. Y yo veo por todos lados, digo, ¿qué es esto? Pero mi corazón le estaba gustando lo que yo estaba sintiendo. Interesante. Nos sentaron. Esa vez, nunca se me olvida, el hermano Abel Martínez, que viene a veces aquí a la radio. Claro. Él fue el predicador de esa tarde. Uh-huh. Escuché el mensaje, pero en las alabanzas, 10 minutos después de que me sentaron, yo estaba aplaudiendo. Estaba cantando, aplaudiendo. Estaba disfrutando lo que yo estaba viendo. Yeah. Lo que yo sentí en mi corazón en ese momento, decidí no cambiarlo por nada. Uh-huh. Hicieron el llamamiento y algo me hizo ir y me acerqué. Yeah. Oraron por mí. Lloré como un niño como 3 horas, yo creo, Gustavo. Wow. Ahí en el altar, ahí pude desahogar toda mi tristeza, todo lo que yo cargaba por años por dentro. Uh-huh. Y hoy en día le digo a las personas cuando comparto mi testimonio, de alguna forma Dios me hizo entender y pude sentirlo y experimentarlo, que su presencia era lo que yo necesitaba Yeah. para cambiar mi vida. Me fui a casa totalmente en paz, me fui. Una paz que inexplicable. Como dice la palabra, una paz que sobrepasa todo entendimiento. Uh-huh. Esa paz yo traía. Y yo no la quería dejar ir, Yeah. porque me sentía muy bien. Seguí yendo un par de veces a la iglesia. Y un día le dije yo en mis oraciones que yo no sabía ni cómo orar, ni nada. Yo le dije a Dios. Yo reté a Dios. Uh-huh. Tuve la desfachatez de retar a Dios. ¿Y qué pasó? Le dije, Dios, de veras, si tú eres real, Uh-huh. si de veras tú existes, dicen que tú sabes todas las cosas y las conoces. Si tú de veras eres real, quítame esta adicción al alcohol, que ya no sé qué hacer y me estoy muriendo. Yeah. Eso fue lo que le dije. Acepté al Señor como mi Salvador. Uh-huh. Tengo 16 años sin probar una gota de alcohol. Cuando una persona viene a mí o escucho decir que Dios no es real, Dios es real, pero no lo queremos ver de esa manera. Lo que Dios hizo en mi vida, Él me arrancó el vicio del alcohol y la droga. ¿Ese fue tu reto? Ese fue mi ¿Que reto. te saque de la adicción? Y todavía le dije, no quiero sentir ansiedad, no quiero sentirme enfermo, Exacto. no quiero sentir nada. Si tú de veras eres poderoso, sácame esto de raíz. No quiero volver a saber más. Qué grave. Gustavo, Dios es fiel. Qué lindo. Pero Dios también vio
lo puedo decir con mucha sinceridad, con mucha honestidad. Creo que Dios pudo ver mi sinceridad hacia Él. Que eso marca mucho una diferencia. Claro. Miró mi sinceridad y lo cansado que yo estaba de vivir, que yo quería vivir de otra manera. Yo quería tener una familia que yo tuve cuando fui niño. Exacto. Yo quería esa familia. Yo anhelaba ese tipo de familia. Pero por la adicción, la droga, el alcohol, todo, estaba yo destruyendo mi familia. Acepto al Señor, conozco al Señor Jesús y me saca de raíz completamente el vicio. Todo. Al otro día yo me sentía, Gustavo, como un hombre nuevo. Jamás yo tuve la ansiedad nuevamente del alcohol, de la droga. Completamente se me fue. ¿Y te han ofrecido? Me han ofrecido. Muchas veces los amigos. ¿Qué has hecho? Digo, no, muchas gracias, yo no tomo. ¿Y no ha quedado vestigios, rasgos físicamente de las adicciones? Esa es otra. No. Estoy completamente sano. ¡Wow! Hace poco yo fumaba 2 cajetillas de cigarro todos los días, Gustavo. 2 cajetillas. También dejé de fumar, pero eso fue otro reto que le puse al Señor. Yo a veces soy loco. Yo sentía literalmente gatos dentro de mi pecho de tanto humo que mis pulmones tenían. Wow. El humo de 2 cajetillas de cigarro todos los días y el humo de la marihuana que a veces me quemaba, esos pulmones míos estaban pero negros. Deshechos completamente. Y ahora hace poco me hicieron estudio de todo. Mis pulmones están completamente limpios. Respiro completamente bien. Aguanto mucho tiempo bajo el agua. Estoy completamente bien. Pero ¿Tus riñones? Mis riñones están bien. Mi hígado está perfecto. Con un poquito de grasa, pero tranquilo. No solamente el Señor Dios me quitó el vicio, sino que mi cuerpo físicamente está restaurado. Qué lindo. Y cuando yo veo eso y experimento eso, digo, Gustavo, Dios es real. Y lo que yo experimenté fue solamente el poder de Dios, que Dios puede hacer todo, infinitamente todo. Y a veces me preguntan, pero ¿de qué sirvió? Sirvió de mucho. Ahora que conozco a Dios, sé que Dios permitió esta situación, este tipo de vida, con un propósito. Gustavo, tú, yo, los amigos que nos están viendo en cámaras, que nos están escuchando, todos tenemos un propósito de parte de Dios. Exacto. Todos. Tal vez el tuyo y el mío no es el mismo, pero tenemos un propósito. Y cuando le permitimos a Dios que Él trabaje en nuestras vidas y le entregamos nuestra vida completamente a Dios, Dios se va a encargar de la nuestra. ¿Tu matrimonio ha cambiado? Dios ha restaurado mi matrimonio en, te puedo decir, casi 180 grados. Wow. No somos la pareja perfecta, porque creo yo que no la hay. No. Pero ahora nos comunicamos, nos entendemos. Si hay diferencias, claro que sí hay diferencias, pero ahora las arreglamos. ¿Eres feliz? Ahora te puedo decir que soy feliz. Vivo tranquilo, vivo en paz. Me llena de orgullo de ver ya a mis hijas mayores. Soy abuelo ahora de dos nietos. Oh, qué lindo. Arya, que tiene va a cumplir 5 años en diciembre, y Christopher acaba de cumplir 3 en agosto. Físicamente me siento muy bien. No creo yo que llegué a ser abuela en una edad buena, porque todavía me siento con energía, con fuerzas para jugar con ellos. Conozco a Dios. Y a mí me ha pasado mucho que me han preguntado, pero ¿qué
¿Qué ha sido lo que te ha mantenido y no te has alejado del camino de Dios? Yo le hice una promesa a Dios y mi esposa se la hizo también. Le prometimos a Dios que mientras Él se encargara de nuestras hijas y nos las cuidara, nosotros nos íbamos a entregar 100% a Él. ¿Y? Yo le dije a Dios, Dios ha sido fiel, hermano. Ha cumplido con tus hasta el día de hijas. hoy. Hasta el día de hoy ha sido fiel. Ya. Increíble. Yo tengo mucho agradecimiento a Dios, mucho amor por lo que Dios hizo por mí. Yo no estaba destinado a estar contigo en esta mañana. Ujú. Si yo no hubiera conocido a Dios, Gustavo, yo creo que estuviera muerto ya. Si no hubieras conocido. Si no hubiera conocido a Dios. Ujú. Dios literalmente me sacó de la basura Ujú. y me levantó. Y sigue restaurando mi vida día a día. Sigue restaurando mi matrimonio día a día. Pero algo yo tengo muy claro. A Dios nadie lo va a engañar. No, eres Dios. Él es Dios. Nos podemos engañar entre nosotros, pero a Dios no lo vas a engañar. Ujú. Me dicen, pero ¿por qué te has mantenido tanto? Porque yo creo a Dios, yo conozco a Dios. ¿Lo sientes dentro tuyo? Todos los días. ¿Hablas con Él? Hablo con Él como hablo contigo. A veces estoy en el carro hablando así. Señor, yo me siento así, así, así. ¿Qué hago? ¿Él te responde? Me responde, a veces no en el momento. A veces toma días, pero me responde. A veces en el instante. ¿Cómo crees que Dios te considera a ti? Yo no me considero especial. Yo creo que Dios me mira como uno más de sus hijos. Siempre he tratado de ser agradecido con Dios. No tengo con qué pagarle lo que Él ha hecho por mi vida. Me volvió a dar una vida nueva, con luchas, con pruebas, como todos, Ujú. con situaciones, dificultades, pero ahora lo conozco y sé cómo salir de ellas. Mira, exactamente me quedan 5 minutos. Los oyentes están escuchando, están viendo personas que han llegado a tocar ese fondo en la adicción, en la drogadicción, en hogares destruidos, en familias totalmente deshechas, donde no te da ganas de llegar a tu hogar por los problemas que ha pasado, prefieres estar en la calle con tus amigos. Yo no quería llegar. Entonces, ya has encontrado ahora un hogar, una familia, y has conocido al Señor Jesucristo. ¿Qué les dirías a ellos? Que Jesús es la única solución a cualquier problema. No hay cosa que Dios no pueda arreglar. Cuando tú le entregas y le permites al Señor Jesús que tome control de tu vida completamente, no la mitad, no el 50%, no el 20%, toda. Dios conoce tu situación, amigo, que me estás escuchando, que me estás viendo. Lo único que Él necesita de ti es que tú abras tu corazón y le permitas entrar para que Él pueda habitar ahí y poder cambiar, transformar, arreglar tu vida. Doctores, psicólogos son buenos, no me malinterpretes, Lógico. pero es como un curita en una cortada. El que te va a sanar, te va a restaurar, te va a hacer nuevo, es Dios, porque Él es el creador de nosotros. Y aquellas mamás que hace tanto tiempo están orando, me queda 4 minutos y quiero terminar en oración. Aquellas mamás que tanto tiempo están orando por sus hijos y que hasta el día de hoy no han encontrado respuesta. Sigan orando. La oración es el arma más poderosa que tenemos. Uh-huh. Lo que hacía el Señor Jesús, irse a orar. Hablar con Él. Hablar con Él. No rezarle. No rezarle, hablar con Él. Madre, que usted me está escuchando y quiere que su hijo busque al Señor o regrese a casa, no deje de orar.
no deje de clamar, no deje de pedir. No es que Dios no le escucha, Dios sí escucha su clamor. Qué cosa linda. Lo que pasa es que no ha llegado el tiempo perfecto para él. La oración de usted, Dios la escucha. ¿Por qué no nos diriges a una oración? Orar por aquellas personas así brevemente, porque quienes quieren recibir a Cristo y por aquellas mamás que claman por sus Amén. hijos. Amantísimo Dios que estás en gloria, te damos gracias, Padre, por permitirnos estar en esta mañana, en este programa. Primeramente, Señor, te pido que sigas dándole fortaleza a aquellas madres, Señor, confort. Aquellas madres que están pidiendo por sus hijos, Señor, que busquen de tu presencia, que regresen a casa. Dale la fortaleza necesaria, Señor, la sabiduría. Esas fuerzas que dice tu palabra de búfalo para que sigan, Señor, intercediendo por sus hijos. Toma control de cada uno de esos jóvenes, Señor, que te conozcan, Padre, que vean que tú eres real. Señor, por aquellos que están pasando por alcoholismo, drogadicción, aquellas ataduras, Señor, se rompen en esta mañana en el nombre de Jesús y los declaramos libres, Señor. Aquellos que estén, Señor, en una cárcel, Padre, líbralos en el nombre de Jesús. Restaura sus vidas, Señor. Hazles saber que tú eres el único que puede cambiar nuestras vidas, Señor, y que el vivir en Cristo es felicidad y que tú puedes todo, Señor. Cuida de cada uno de ellos, Señor. Sigue bendiciendo este programa de una manera especial. Sigue tocando corazones, familias, Señor, ministerios por medio de este programa, Señor. En el poderoso nombre de Jesús te damos infinitamente gracias. Amén. Gracias, Hugo, por haber accedido. Un placer, Gustavo, por haberme invitado. Dios te bendiga. Amables oyentes, llegamos al final del programa. Dios mediante, la próxima semana estaremos con un tema diferente.